Buenas Amén. noches. Amén. Buenas noches, Jerry. Muchas gracias. Y gracias a los hermanos que siempre están acá, ¿verdad? Gracias por su paciencia. Ya vamos por la mitad y ya hemos visto el Antiguo Testamento completo, ¿verdad? Entonces, seamos agradecidos con Dios y vamos entonces a aprovechar la oportunidad que Dios nos da para que hoy podamos entonces entrar en el tema del Nuevo Testamento. La clase de hoy, igual que la que vimos el segundo día, que fue una introducción al Antiguo Testamento, será introductoria. O sea, hoy vamos a ver cuál era el ambiente del Nuevo Testamento, el ambiente social al que vino nuestro Señor Jesucristo, en el cual se encarnó, y también vamos a ver una mirada rápida sobre la estructura de los libros del Nuevo Testamento. Ya a partir del próximo encuentro, entonces, tendríamos un poco más profundamente temas específicos sobre el Nuevo Testamento y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues si recordarán como concluimos la clase pasada, nosotros vimos que ocurrió la guerra de los Macabeos. Nosotros vimos que habían unas guerrillas, diríamos, civiles, que duraron cerca de 60 años y que lo que buscaban era restablecer el reinado de David. Les recuerdo que una vez volvieron del exilio de Babilonia, se establecieron en Jerusalén, construyeron el templo, luego construyen la ciudad y luego entonces se establecen alrededor de ella y forman lo que nosotros conocemos como el pueblo judío, ¿verdad? Entonces es el momento en que el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno, empieza a crecer, a expandirse, y también entonces otra vez este pueblo elegido tiene que pasar por esta dominación extranjera y fue terrible lo que pasó, tanto que costó la fe, tanto que costó el templo, tanto que ha costado tantas cosas, y sencillamente los mismos sacerdotes se pusieron a favor de los griegos, empezaron a correr desnudos en las Olimpiadas, se olvidaban de atender el templo y demás. Pues entonces surgen los macabeos con todas estas guerrillas y empiezan a conquistar todo. Entonces quiero empezar ahí donde nos quedamos, porque muchos creemos, lamentablemente, que el Nuevo Testamento es como un empezar de nuevo, y realmente no. Es una nueva alianza, eso es lo que significa testamento, pero la historia sigue, hay una continuidad, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que en esta continuidad histórica se da la realidad de la salvación, y que es en esta continuidad que sucede la alianza para la salvación. Entonces les pongo acá en su pantalla que todo el pueblo en tiempos de los macabeos estaba por fin, entre comillas, judaizado. ¿Cómo así? Todos fueron circuncidados, el que no quería ser circuncidado entonces tenía que irse de la tierra, todos tenían que volver a ser judíos. No podíamos admitir gentilidad, los griegos en ese momento, ¿verdad? No podíamos admitir los gentiles como parte de nuestra realidad, sino que tienen que ser circuncidados. Igual, con esta circuncisión viene el asumir la totalidad de la ley de Moisés. No se puede tomar una parte y dejar la otra, sino que todo circuncidado tenía que asumir la totalidad de la ley, y como muestra de que hay un único Señor, un único Yahvé, hay un único templo, se destruye el templo de Garizim. Eso es en Samaria. Este templo entonces destruido genera mucho conflicto con ese pueblo de los samaritanos, que se extiende durante muchos años. Les recuerdo que esto que estoy describiendo ocurre en el siglo I antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos hablando de los años 80, 60 antes de Cristo, y esta realidad es la que luego conocemos en el Nuevo Testamento. Entonces, incluso con todas estas guerrillas se conquista una gran parte de la tierra que se había perdido, pero que era del reino de David, porque la idea era volver a ser parte del reino de David.
Incluso había un sumo sacerdote conocido como Aristóbulo, que era levita, y que entonces, por eso le pongo ese título, se cumplen las profecías, porque ya tenemos tierra, ya tenemos la circuncisión y la ley de Moisés, ya tenemos que se está cumpliendo todo. Lo único que nos falta es un rey, y este sumo sacerdote Aristóbulo se autoproclama rey, el pueblo lo apoya, está totalmente de acuerdo, y nosotros vemos que eso es un fallo. ¿Por qué? Porque ni él, ni los sucesores de él eran del linaje de David, sino del linaje de Leví. Eran levitas, eran sacerdotes, y la promesa de Dios era para un linaje de David. Y aquí nuevamente, o sea, hasta dónde llega lo que Dios permite y lo que el hombre pone sin contar con Dios. Pues esto generó tanto conflicto porque había quienes decían, sí, sigamos siendo así y vamos a obtener mucha gracia de Dios. Y había otros que decían, no, no podemos seguir así porque no nos hace bien. Entonces el pueblo se divide en dos facciones. Los fariseos, quienes se separaron de los gentiles, ustedes conocen los fariseos en el Nuevo Testamento. Estos fariseos del Nuevo Testamento son los mismos que estamos describiendo ahora, pero que nosotros tenemos que tomar en cuenta que la realidad que hace que se vea o que surjan, perdón, estos fariseos realmente es por la situación que está ocurriendo en el pueblo de Israel. Entonces, si tenemos una potencia grande que es pagana y que nosotros nos debemos a ella, entonces empezarán los problemas. Los fariseos entonces, que viene del hebreo perushim, que significa separados, lo que quieren hacer es la única manera que tenemos para que nuestro pueblo siga siendo judío, pero tenemos que lidiar con el imperio, es si somos cada vez más judíos. Y estos eran los fariseos los que entendían que todo el mundo tenía que cumplir los rituales de pureza, aquellos de Moisés que se le establecieron a los levitas, a Aarón, todo el mundo. Tú puedes ser impuro con lo que sea, cada vez más separados de los gentiles, cada vez más marcados. Y estaba la otra parte, que eran los saduceos. Los saduceos, su nombre viene de Sadoc, el sacerdote en tiempos de Salomón, ¿verdad? Que ellos solamente aceptaban la Torá y no creían en nada espiritual. Los saduceos estaban más a favor de lo político. Y aquí entonces a continuación les pongo una clasificación un poquito más sencilla de entender sobre las realidades de la época. Los fariseos se hacían mucho énfasis en los signos externos. Y aquí es donde el Señor habla de su vestimenta. La vestimenta propia de los judíos, pues ellos la exageraban. Y cuando el Señor dice que aumentan las filacterias, realmente las filacterias eran unos, o son, todavía existen, unos cubos de madera, unos cuadrados de madera donde se metía un rollo, un pergamino con las escrituras, con la ley, se introducía ahí y se sellaba y eso se amarraba a la cabeza. Y era aquí en la cabeza que tenían la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor también les critica, no solamente que la ponen grande las filacterias, sino que además alargan las orlas del manto. El manto, si ustedes se van al libro de Números, y también me parece que es en el Levítico, ustedes verán que Moisés manda a que, de parte de Yahvé, a que el borde del manto, los flecos, diríamos, las orlas, fueran de un color específico alternado para identificar quién era judío y quién no. Pues ellos la alargaban para que se notara de lejos. Esta es la crítica que hace el Señor. ¿Por qué? Porque todas estas normas se las inventaron los fariseos. Aunque está en el Antiguo Testamento, no está así de exagerado. Y por eso ustedes ven que el Señor dice que son unos hipócritas
porque se la pasan lavando las cosas, colando el mosquito y tragándose el camello. ¿Qué es esto? No, ni siquiera se lavaban las manos por asunto de higiene. Esa es la crítica que le hacen. ¿Y por qué tus discípulos no se lavan la mano? Es que ellos querían purificarse de todo. Y si yo, judío, entraba en contacto con un gentil, yo tenía que purificarme las manos antes de comer, porque la comida iba a quedar impura y yo le iba a introducir impura en mí. Y entonces el Señor le dice, es que no hace impuro lo que entra al hombre, sino lo que sale de él. Estas críticas a estas normas exageradas son los conflictos que el Señor tiene con los fariseos, porque los fariseos tratan de cumplir la ley, entre comillas, pero realmente no es cumplir la ley, sino cumplirse ellos mismos. Y por eso él dice, ponen cargas pesadas a la gente y ellos ni siquiera se atreven a moverla con un dedo por todo lo que trae como conflicto. Y ellos son los precursores de los actuales rabinos. Los rabinos, ustedes ven que todavía usan las filacterias y demás, tienen esta marca farisaica. Les insistiré en algo a ustedes. Aunque ahora el lenguaje cotidiano llama fariseo al que es hipócrita, realmente no estamos hablando de hipocresía cuando hablamos de los fariseos en la Biblia, sino que estamos hablando de este grupo social, político, religioso, que se identificaba con esto que estábamos describiendo. Junto a ellos, o paralelo a ellos, existían los saduceos, que eran los que estaban a favor del poder político. Primero estaban con los macabeos y luego entonces con los romanos. Y en el Sanedrín es esta reunión, una especie de consejo que se encarga de dar normas diarias, juzgar diariamente, etc. En el Sanedrín había una mayoría saducea. O sea que al final el pueblo era mandado más por los saduceos que por los fariseos. ¿Y cuál es el problema con esto? Además de que había entonces conflicto entre saduceos y fariseos, porque cada cual entendía una manera diferente de interpretar la ley, el problema serio con los saduceos, el Señor lo tuvo en varias ocasiones, porque los saduceos no creen en nada espiritual. ¿Cómo así? No hay vida eterna después de esta vida, se acaba todo, los ángeles no existen y por lo tanto no hay resurrección. El Señor entonces le dice, ¿y ustedes que no creen en la resurrección? Y los enfrenta en esta situación, ¿verdad? Entonces, esta misma realidad es la que luego utiliza San Pablo más adelante para hablar para defenderse y así entonces salir corriendo de un apuro en el que él se vio metido. Entonces, los saduceos creían más solo en la Torá, en el Pentateuco. Los fariseos no, los fariseos creían también en los libros históricos y en los libros proféticos y sapienciales. Los saduceos era solo el Pentateuco y de ahí se interpreta como nosotros entendamos. Además de estos dos, había un tercer grupo descrito en las antigüedades judías, que eran los esenios. ¿Quiénes eran estos hombres o estas personas? Se quejaron de que el sacerdocio y el reinado estuvieran juntos en tiempo de los macabeos. Y entonces decían que todo el templo estaba corrompido gracias a los saduceos y fuera del templo no se podía hacer nada gracias a los fariseos. ¿Y qué hicieron ellos? Se apartaron, se fueron de Judá, de Judea, y terminaron viviendo en unas cuevas, unas cavernas que hay a las orillas del Mar Muerto. Esas son las famosas cuevas de Qumran. Y en estas cuevas de Qumran, entonces se han encontrado rollos con evangelios de los más antiguos que tenemos. Si a alguno de ustedes le interesa profundizar más sobre arqueología bíblica, pueden buscar los manuscritos de Qumran. Entonces los esenios se consideraban más puros
y rectos que los fariseos y los saduceos, y por eso entonces terminaron apartándose y creando comunidades nuevas. Hay teorías que dicen que probablemente Juan el Bautista era escenio, pero son solo teorías. Realmente no hay manera de comprobarlo todavía, no se ha hecho ningún hallazgo arqueológico, pero las conjeturas que se hacen era por la manera en la que Juan enfrentaba la situación y además de que Juan vivía en el desierto. Y estas cavernas de Qumran son verdaderamente del desierto, al lado del Mar Muerto. Entonces, ¿qué pasa? Estaba la realidad griega y ya habían defendido los macabeos, pero surgió otra gran realidad, que es lo que conocemos como el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el último imperio que empezó a reinar antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y de hecho estuvo durante la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El Imperio Romano, como ustedes pueden ver en su mapa, era muy extenso, no tanto como otros, pero sí el mundo conocido que no fuera el Medio Oriente, sino que fuera lo que luego se llamaría Occidente, la península europea y el norte de África. Ahí otra vez, entonces, tuvo que padecer el pueblo prometido, la tierra prometida, a manos de un grupo grande de paganos. Sin embargo, es en esta época donde aparece uno que en lugar de tener el reinado dividido de esta tierra, logró convencer al emperador y se le otorgó el reinado completo de Palestina. Este es el conocido Herodes el Grande. Herodes el Grande, que ustedes lo ven o lo veremos en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, era un rey sumamente malo, diríamos que era medio macabro. Él llegó a matar a hijos de él porque sí, porque él era megalómano, él quería hacer las cosas él y hacerlas grandes y no podía compartir con nadie, etc. Y al igual que los reyes pasados, tenían muchas mujeres, de estas mujeres tenían varios hijos. Uno de los hijos de él también se llamó Herodes, Herodes Antipas, que es el Herodes que luego vemos cuando nuestro Señor Jesucristo es grande. El Herodes del nacimiento del Señor es Herodes el Grande, pero el Herodes que manda a decapitar a Juan el Bautista y es el Herodes que pasa a juicio a nuestro Señor Jesucristo, ese es Herodes Antipas, que es hijo de Herodes el Grande. Bueno, pues este Herodes el Grande, con todos sus aires y toda su magnificencia, se hizo pasar por judío. Él no era judío, él era edomita, de Edom, ¿verdad? Pero logró convencer al pueblo de que él era un judío que venía del exilio, logró entonces también convencer al emperador y se adueñó de toda la Palestina y empezó a construir. Eso sí tenía él. Construía y construía cosas grandísimas. De hecho, el templo de Salomón, que luego fue, ¿verdad?, restaurado por Esdras y Nehemías, este gran templo realmente fue enteramente reconstruido de una manera inmensa en tiempos de Herodes el Grande. Este es el famoso templo de Herodes, que es descrito en el Nuevo Testamento. Es grandísimo comparado con el templo anterior, pero era por Herodes sentirse grande. Ahora, ¿qué si logró esto? Esto es impresionante. Como Palestina está en esta unión, ¿verdad?, entre África, Asia y Europa, todas las caravanas o la mayoría de las caravanas, camellos, comerciantes, etcétera, pasaban por ahí. Entonces Herodes logró hacer de esto una especie de ciudad importante, ¿verdad? Algo impresionante. Y la gente iba de turismo solamente para conocer estas grandes edificaciones. De hecho, nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles el famoso episodio en el que San Felipe Diácono, bautiza al eunuco de Candace
dice que era un eunuco de la reina Candace en Etiopía, que buscaba por ahí. Muy probablemente era en esto que andaba, porque no tenía razón de andar por ahí solo porque sí. Entonces, por eso mismo se atraía tanta gente y eso logró que la gente que iba allá, que duraba 1 o 2 días, consumiera los productos de allá, gastara e invirtiera y logró entonces que esto que nosotros vemos en el Nuevo Testamento fuera un centro comercial prácticamente, una ciudad comercial. Y no solamente aquí, sino las otras grandes edificaciones en Cafarnaúm, en Tiberíades, etcétera. Todo esto en tiempos de Herodes el Grande. De hecho, se le llama el Grande porque fue más grande que los reyes anteriores. No se dice Salomón el Grande, por ejemplo. Entonces, eso sí lo vemos aquí, que el rey Herodes tenía una gran facilidad para la construcción. Entonces, ¿qué sí tiene como ventaja? ¿Por qué nosotros vemos que en la carta a los Gálatas, San Pablo dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley? ¿Qué es la plenitud de los tiempos? Diríamos en un lenguaje sencillo, cuando se dio lo que tenía que darse, Dios envió a su Hijo. Y nosotros podemos hacer una lectura un poco humilde, ¿verdad? Porque solamente conoceremos plenamente al final de los tiempos. Pero haciendo una lectura humilde de lo que es la plenitud de los tiempos, nosotros vemos que es en el Imperio Romano o con el Imperio Romano que se da la paz durante muchos años. Es conocido eso como la Pax Romana, que duró cientos de años. Empieza el Imperio Romano a expandirse y a diferencia de los otros imperios, no se destruía absolutamente todo, sino que todo lo que se conquistaba pasaba a formar parte del imperio y gozaba de las prerrogativas del imperio, salvo, ¿verdad?, las excepciones. Igual, como esto era así, era muy fácil viajar. Se construyeron las calzadas, que eran este sistema de calles, diríamos ahora, hecha con piedras, donde, como todos los caminos conducen a Roma, tú podías transitar, entre comillas, desde el norte de Francia y diríamos incluso hasta Britania, lo que luego sería Inglaterra, ¿verdad? Ahí con barco. Pero todo ese sistema yo podía venir desde Francia y dirigirme hasta África solamente caminando y no había que cobrar impuestos y no había que revisar, que pagar peaje, que revisar, pasar por aduana, que el pasaporte, no, porque era todo un gran imperio y eso es una ventaja. Además, si ustedes recuerdan, en el libro del Génesis, la promesa de que iba a venir un Mesías se le dio a la mujer y la idea era que si de un árbol colgó el fruto prohibido, de un árbol tiene que colgar el fruto bueno. Entonces, aunque la crucifixión era conocida por los persas, realmente fue perfeccionada por los romanos. O sea que Dios tuvo la paciencia de que todos estos imperios surgieran y así entonces pudiera incluso prepararse el instrumento de tortura para su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con el cual nos vendría la salvación. Y como el imperio era uno, asimismo entonces era fácil luego la evangelización. También habían algunos que consideraban a Herodes como el Mesías esperado. Recuerden que los judíos, el Mesías que esperaban era de índole política. Y luego el Señor viene a decir que no, ¿verdad? Que eso nunca ha sido. Pero en el concepto judío de la época era de índole político y como todo estaba floreciendo y la gente iba y el templo por fin estaba construido con todo su esplendor, entonces lógicamente Herodes es nuestro Mesías. Había un grupo, y ustedes lo leen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, un grupo que estaba a favor de Herodes, que se llaman los herodianos, que iban a enfrentar a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los que le presentan la moneda de la cara de del César, perdón, eran herodianos. Tú no encuentras maestros de la ley o fariseos, porque los fariseos no estaban de acuerdo con esto de Herodes y el César y demás. Se lo digo es para que no mezclemos los personajes,
que muchas veces cuando yo leo los fariseos, meto a todo el que no es cristiano. Y no. Los fariseos tenían una realidad, saduceos otros, los herodianos otros, y hasta los celotes aparecen en un momento. Bueno, sí tenía como una ventaja tener a Herodes como rey, que las revueltas, las rebeliones eran fácilmente controladas. Como él era tan poderoso y él no tenía ningún miramiento contra el que se levantaba, vamos a matar a quien sea, decía él, entonces no fácilmente había revueltas, y si las hubiere, entonces él sencillamente acababa con ellas. Y eso también fue una ventaja porque entonces hubo todo un momento de paz. Si ustedes recuerdan las calendas, el canto de las calendas que se hacen a inicios de año, ¿verdad? Empieza diciéndose que cuando reinaba la paz en el mundo entero, envió Dios a su Hijo. Esta era la pax romana. Y también había una, entre comillas, ventaja de que fuera Roma el que estuviera en ese momento para que el Señor mandara a su Hijo. Y es que Roma permitía la adoración de, diríamos, dioses locales. ¿Qué quiere decir eso? Los otros imperios sencillamente destruían los dioses y decían, es el nuestro que tienen que adorar. Sin embargo, Roma decía, no, cada cual tiene sus dioses, todos los dioses existen. Nosotros, de hecho, si queremos, vamos a ir donde esos dioses, pero se respetaban. De hecho, muchos de estos dioses, entre comillas, locales, eran llevados a Roma para que se les rindiera culto. Y por eso encontramos el culto de Isis, Egipto, en Roma. Y por eso encontramos el culto de Mitra, que me parece que es babilonio, en Roma. Igual entonces encontramos el culto de Yahvé en Roma. Y por eso mucha gente que no conoce esta historia dice que Jesucristo es un invento de esta mezcla de Yahvé con Mitra, con Isis, el dios Sol, etc. Y realmente no conoce lo que ha pasado, y con 2 páginas hacia la izquierda es suficiente para conocer. ¿Por qué decimos que todo esto era una ventaja? Porque uno de los dioses locales, todo esto entre comillas, sabemos que hay un único y verdadero Dios, ¿verdad? Uno de los dioses locales era Yahvé. Se puso de moda el ser judío hasta tal punto que muchos no judíos quisieron hacerse judíos. Y entonces estaba el concepto de prosélitos. Los prosélitos, y ustedes también recordarán de los pasajes que han leído en los evangelios, que hay la puerta de los prosélitos, que hay, uno de los primeros 7 diáconos era prosélito de Antioquía. El prosélito era el que no era judío, porque no había nacido de una ascendencia judía, pero que sí se interesaba por ser judío, que sí quería ser judío, que sí escuchaba la lectura de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento y esperaba con ellos un Mesías. Estos prosélitos son a los que se dirigen los apóstoles luego. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en Hechos 13:16, que San Pablo dirige un discurso, dice, escuchadme, judíos y todos aquellos que temen a Dios. Y así lo dice en otros momentos, San Pedro también lo dice. Aquellos que temen a Dios son prosélitos. ¿Qué pasa? Que los judíos era más difícil de ser convencidos de que había un Dios trino y uno. Pero el prosélito, como viene de un paganismo de multitud de dioses y quiere esperar en el Dios de Israel, Dios único y solitario, era más fácil para entender que Dios es 3 personas en una sola naturaleza. No varios dioses, sino uno solo, pero sí la posibilidad de 3 personas. Y por eso ustedes ven en que muchos de estos primeros conversos eran realmente prosélitos. A su vez iban a su casa, predicaban y terminaban ellos mismos evangelizando. Así el Señor permitió, por la plenitud de los tiempos, entonces, que llegara definitivamente la noticia a donde tenía que llegar.
Entonces, ustedes han escuchado que yo he mencionado Palestina, Samaria, etcétera. Quiero aclarar esto. Eso que ustedes ven en 3 colores ahí, ese territorio completo, es lo que queda de la tierra prometida, reconquistada por los macabeos, pero bajo el Imperio Romano. La parte norte, la parte en amarillo, es lo que se conoce como Galilea. ¿Por qué se llama Galilea? Ahí, en esa parte norte, y ustedes recordarán que cuando fueron exiliados, el reino se dividió en 2, ¿verdad? Luego de Salomón se divide en 2. El reino del norte se apoderó de él Asiria y los expulsó. Pero hubo 2 tribus que no fueron expulsadas, Zabulón y Neftalí, que incluso el Señor Jesucristo las menciona. Estas tribus de Zabulón y de Neftalí era una tribu más bien agrícola. O sea, estamos hablando de campesinos que trabajan la tierra, para que entendamos. Y se quedaron ahí en todo ese tiempo y se fueron mezclando con todos los demás que venían de por toda esa zona. Lo rojo es Samaria. Samaria, recuerden que esta parte sí fue totalmente devastada. Y entonces, ¿quiénes estaban ahí? De ese imperio asirio, todos los exiliados del imperio completo los mandaban allá, a esa zona específica. Y ahí entonces hubo un sincretismo, el sincretismo de los que quedaron creyendo en Dios y de los montones que venían creyendo en otros dioses. En este sincretismo entonces se empieza a adorar a Dios de una manera diferente, ¿verdad? Porque es sincrético, y específicamente en el monte Garizim. Y entonces en el monte Garizim ofrecen culto a, entre comillas, Yahvé, y por eso es que los judíos los consideran herejes, porque no pueden tener varios dioses y tampoco pueden tener un templo propio. Eres un hereje. Y ustedes se dan cuenta en el Nuevo Testamento que los samaritanos no tienen relación con los judíos. De hecho, la samaritana junto al pozo que habla con el Señor en el Evangelio según San Juan, le dice, ¿cómo es que un judío habla conmigo, una samaritana? Porque todo esto era problemático. Un judío entrando en contacto con un samaritano se convertía en impuro de los tantos problemas que tuvo el Señor, pero que el Señor estaba más claro que nadie, ¿verdad? Porque Él es Dios. Aquí los samaritanos, ellos creían solamente en el Pentateuco. Ningún otro libro vale la pena, ningún otro. Y por último, la región en azul, que es la región grande que ya hemos venido hablando durante mucho tiempo, es Judea, ¿verdad? Que es el grupo pequeño que regresa del exilio en Babilonia y entonces se establecen ahí nuevamente. Todo esto, esta triple zona, es lo que se conoce como Palestina. Les recuerdo que no es Palestina de hoy, eso es otra cosa, sino la Palestina en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde era el Señor y los apóstoles? De Galilea, del norte. Y como esta gente tenía tanto tiempo ahí, tenían su acento propio. Y el Señor tenía que viajar a Judea, al sur. Y no podía pasar por Samaria porque se volvía impuro. Sin embargo, el Señor, sí, dependiendo del evangelio que ustedes lean, en lugar de cruzar por Samaria, lo que hacía era que cruzaba el Jordán al otro lado, a lo que se llama la Decápolis, y luego entonces entraba en Judea. Ya en los santos evangelios veremos eso un poquito más detallado. Entonces, esa es la realidad social, geográfica, religiosa de la época del Nuevo Testamento. ¿Qué sucede con los libros como tal? Pues miren, hay que tener claro, para que ustedes no dejen nunca de leer el Antiguo Testamento, lo que dice la iglesia. San Agustín dice, el Nuevo Testamento está velado en el Antiguo, o sea, oculto. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. Y el Antiguo Testamento está explícito en el Nuevo. Y dice la iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, la ley antigua es una preparación para el Evangelio. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo. Suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. Se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas
que la orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver esta estructura. Vemos la misma estructura del Antiguo Testamento, lo único que con otro nombre, los evangelios. Si en el Pentateuco se le daba la ley al pueblo y se narra la historia del origen de Israel, los 4 evangelios nos dan la nueva ley y se narra la historia del origen del nuevo Israel, que se conoce como iglesia, ¿verdad? Ese es el nuevo Israel. Segundo, los Hechos de los Apóstoles. Si en los libros históricos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Empezando con Josué, se narra la historia de Israel desde la muerte de Moisés, así los Hechos de los Apóstoles narran la historia de la iglesia, el nuevo Israel, desde el ascenso del Señor Jesucristo. Si en el Antiguo Testamento los libros sapienciales, la sabiduría, otorgan esa sabiduría para llevar una vida agradable a Dios, así ustedes leen las cartas de los apóstoles y dicen cómo debemos llevar una vida de costumbres cristianas. O sea que pudiéramos decir que las cartas son morales sapienciales. Y por último, los profetas del Antiguo Testamento otorgaban la palabra de Dios por medio de símbolos, pues nosotros tenemos un grandísimo libro profético que es el Apocalipsis, que explica la revelación de manera definitiva mediante símbolos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no puede entenderlo de otra manera. Entonces, empezando con los santos evangelios. Son 4, yo sé que lo saben, pero por si acaso, y el orden es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. San Mateo está dirigido a los judíos, por lo que busca demostrar cómo en nuestro Señor Jesús se cumplen todas las profecías. El que coge el Evangelio según San Mateo y lo lee, ve que lo que busca es demostrar que lo que se dijo en el Antiguo Testamento se está cumpliendo en Cristo. Y eso ocurre desde el nacimiento del Señor, que pone varias profecías de Oseas, etcétera, en que el Señor se cumple. Y si se ponen a leer aún más, cada vez que el Señor da una ley, sube al monte. El Sermón del Monte, que tiene 3 capítulos, es el discurso más largo de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En los Evangelios. Es desde el monte y es nueva ley. ¿Desde dónde se da la ley al antiguo pueblo de Israel? Desde el monte, el Sinaí, pero desde un monte, pues San Mateo busca explicar a los judíos cómo el Señor Jesucristo es el nuevo Moisés, pero más que nuevo Moisés, el Mesías esperado. San Marcos, el segundo de los evangelios, está dirigido a los cristianos que vienen de la gentilidad y que viven en Roma, o sea, a los paganos, diríamos, pero que viven en Roma. Y lo que plantea es un nuevo éxodo con nuestro Señor Jesucristo a la cabeza. Como San Marcos, o Juan Marcos, como dice San Pedro en su carta, era discípulo de Pedro, discípulo muy querido de Pedro. Según la tradición, Marcos escribió este evangelio estando en Roma, a partir de lo que Pedro le predicaba, ¿verdad? Lo escribió, y según la tradición, entonces, San Pedro mandó hacer varias copias del evangelio para que fuera distribuido en Roma. San Marcos está escrito para los romanos y a los cristianos de Roma, entonces explica el éxodo. ¿Hay un éxodo judío? Pues vengan a ver cómo el Señor Jesucristo es el que hace el éxodo del pecado en nosotros. Es hermosísimo y fácil. El Evangelio según San Marcos tiene un ritmo rápido. En Mateo, Lucas y Juan hay que leerlo un poco más despacio, pero la misma estructura de Marcos hace que uno lo lea sin querer rápido. De hecho, la palabra que más se repite en el Evangelio según San Marcos, que se repite 40 veces, es inmediatamente, y la impresión que te da cuando lo lees todo junto es que todo lo que está contando San Marcos ocurrió ahí, uno tras de otro, uno tras de otro. Sin embargo, cuando leemos los otros evangelios, se ve que dice varios días más tarde, 3 días más tarde, 6 días más tarde, etc. Aquí no, aquí es inmediatamente, que permite ver cuál era el sentir de los primeros cristianos. La idea era devorar la Sagrada Escritura. Dame el anuncio que quiero conocerlo. El tercer evangelista es San Lucas.
El Evangelio según San Lucas está dirigido a los cristianos que vienen de la gentilidad en general. San Lucas era médico, era compañero de viajes de San Pablo, y él quiso escribir el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles con una doble intención. Primero, ordenar todo de una manera cronológica. Él mismo lo dice en la introducción del Evangelio, puesto que muchos ya han escrito, mi querido Teófilo, etcétera. Yo también quiero, pero quiero después de mucho investigar hacerlo de manera cronológica. Pero no solamente quiere hacerlo de manera cronológica, sino incluso más profunda. Y tan profunda fue que nos dice la tradición que San Lucas fue a la casa de San Juan en Éfeso, donde estaba viviendo ya la Santísima Virgen María. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, recuerden que Juan se la llevó a su casa. Entonces, dice la tradición que San Lucas fue allá, hablaba con la Santísima Virgen María, preguntaba cosas, porque San Lucas no conoció personalmente al Señor Jesucristo. Entonces tenía que dar cuentas de lo que estaba investigando, y por eso el Evangelio según San Lucas es también conocido como el Evangelio de la Virgen María, porque es el Evangelio donde aparecen más palabras de la Santísima Virgen. De hecho, el Magnificat está ahí en el Evangelio según San Lucas. La Anunciación está en el Evangelio según San Lucas. Y por último, el Evangelio según San Juan. Si ustedes lo han leído, es muy diferente a los otros. El Señor no hace tantos milagros acá. El lenguaje es un poco más filosófico, es un poco más teológico incluso. Y no es tan sencillo de entender como si fuera una narración puramente histórica, sino que el mismo Señor Jesucristo tiene un lenguaje un poquito más difícil de entender. Y claro, es que el Evangelio según San Juan fue escrito para ya cristianos comprometidos en sus comunidades. San Juan escribió para los cristianos que conocían los sacramentos, punto. Y por eso el Señor Jesús, los milagros que hace en San Juan son 7 y corresponden a cada uno de los sacramentos. En los otros 3 evangelistas son 20 y tantos, dependiendo el evangelista que usted esté leyendo. Bueno, que sí es interesantísimo del Evangelio según San Juan, que la narración completa es como si fuera una creación nueva. Fíjense que incluso empieza igual que como empieza el Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y el Evangelio según San Juan dice, en el principio era Dios. O sea, lo que está diciendo es que el Señor va a crear todo de nuevo, con una nueva ley, con unas nuevas normas, pero no nueva desechando lo antiguo, sino dándole el sentido verdadero al antiguo sin la intervención puramente humana. Los primeros 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos, porque podemos poner una tabla en paralelo ellos y sinopsis, verlo todo junto, ver que se parecen mucho. San Juan no es sinóptico. San Juan no podemos ponerlo en paralelo en casi nada. Entonces, luego de los evangelistas vemos los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte que escribió San Lucas. Él lo dice. Esto después de haber investigado también, quise poner por escrito lo que sucedió después de la ascensión de Cristo. Y este es el único testimonio histórico, o sea, como libro entero, porque sabemos que las cartas, por ejemplo, de Pablo dan testimonios históricos, pero como libro histórico, de narración histórica de la nueva iglesia, es el único que tenemos en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero curiosamente nosotros descubrimos que en ocasiones San Lucas dice, ellos iban a tal sitio, pero en otras ocasiones dice, íbamos de camino a, o sea, él mismo fue testigo de muchos de los acontecimientos que él narra. Eso es hermosísimo porque quiere decir entonces que San Lucas es testigo de la primera iglesia. Luego le siguen las cartas o epístolas que voy a aclarar porque lamentablemente muchos cristianos han querido coger las cartas como si fuera la totalidad de la fe y no. Los mismos autores de las cartas dicen que escribieron esas cartas como respuestas a problemas que tenían, a inquietudes que tenían. O sea, San Pablo, por ejemplo, creaba una comunidad, vivía 3 años predicándole, 4 años, luego se iba a fundar otra y allá le llegaban noticias de la anterior. Y entonces él escribió una carta.
Me he enterado que entre ustedes hay problema con el tema de la resurrección, por ejemplo, ¿verdad? Por mencionar uno. Por lo tanto, yo no puedo tomar un tema de una carta y entenderlo como si fuera la totalidad de lo que Pablo enseñó. Imposible. El mismo Pablo dice en esas cartas, y cuando digo Pablo también puedo decir San Pedro, Judas, etc. El mismo Pablo dice, eh, cuida bien lo que yo te enseñé de manera oral. Eso se lo dice, por ejemplo, a Timoteo y se lo dice a Tito. Entonces, las cartas podemos clasificarlas, ¿verdad? En tres. Las paulinas, las que son de Pablo, la carta a los hebreos, que durante mucho tiempo se creía que era de San Pablo, pero luego se ha determinado que no, y las cartas católicas. Las cartas paulinas pueden ser de dos maneras, o dirigidas a las ciudades, comunidades, Roma, Romanos, Corinto, Corintios, Galacia, Gálatas, Éfeso, Efesios, Filipos, etc. Y también cartas que le escribió a personas. Esas son las llamadas cartas pastorales. Las dos de Timoteo, la de Tito y la de Filemón. La carta de los hebreos, ya la mencioné. La carta de los hebreos es hermosísima porque fundamenta toda la teología cristiana desde la realidad judía. O sea, lo que hace es decir, es que el Antiguo Testamento entero se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y no solo en Cristo, en la iglesia. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es cumplido y superado en la fe cristiana. Y por último, las cartas católicas que se dirigen a la iglesia en general. Por eso se llaman católicas, ¿eh? No porque las otras no lo sean, sino porque son universales. Eso es lo que significa católico. Y aquí están la carta de Santiago, las dos de San Pedro, las tres cartas de San Juan y la carta de Judas, de San Judas, ¿verdad? Y por último, el libro del Apocalipsis, que muchos de ustedes le tendrán miedo, otros lo han leído y se creen que son unos expertos en en el Apocalipsis y dice que sí, que podemos hablar de las copas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque cause terror, realmente es un libro de esperanza. No fue escrito para meter miedo, sino que fue escrito para que el que está pasando dificultad tenga esperanza, porque en nuestra vida no es aquí que la gozamos, sino que la gozamos en el más allá. Por lo tanto, hay que mantenerse fiel. El Apocalipsis es lamentablemente muy mal interpretado en muchas ocasiones, pero fantásticamente leído desde la iglesia, es hermosísimo en muchos aspectos. Ahora procederé a dar paso a sus inquietudes para, ¿verdad?, que en este vuelo de pájaro pudiéramos dialogar sobre sus y cualquier duda que tengan. Así es. Bien, la verdad, muy interesante. Como tú siempre dices, Omar, hay mucha información. Es la idea ponerlo en contexto y vamos a luego entremos en detalle de algunas cosas, ¿no? Vamos a ver si tienen alguna pregunta con relación a este tema. Dice Armando Vicario, ¿cómo es ese nuevo éxodo en San Mateo? San Mateo, bueno, no es San Mateo, es San Marcos. San Mateo busca justificar a los judíos, ¿verdad? O sea, decirle a los judíos que el Señor Jesucristo es el Mesías esperado. Pero San Marcos lo que busca es explicar cómo el éxodo que ocurrió en el Antiguo Testamento por la esclavitud de los egipcios realmente es más profundo ahora por la esclavitud del pecado. Y por lo tanto, todos nosotros deberíamos ir renunciando al pecado, saliendo de nuestro Egipto, saliendo del faraón, para que por el bautismo, el Mar Rojo, accedamos a la salvación. Preguntan aquí con relación a los símbolos que representan a los evangelistas, que qué significan esos símbolos y por qué se representan con imágenes de animales. Sí, bueno, las imágenes que les puse, no sé si recordarán cuando hicimos el análisis del libro de Números allá, esas fueron las mismas imágenes, fue a propósito. Las banderas de estas tribus que encabezaban los brazos de la cruz tenían estos animales. Sin embargo, cuando nos vamos a las profecías de Ezequiel, las profecías de Daniel, cuando vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, siempre vemos que hay 4 seres alados que sostienen el trono de Dios, que son seres de fuego.
y estos tienen estas cabezas. Son ángeles, alas, mucho fuego, pero con cabeza de águila, cabeza de león, cabeza de toro y cabeza de hombre, de ser humano. Entonces, la misma iglesia le ha dado el significado de los evangelistas, porque si ustedes ven cómo empieza cada evangelio, se darán cuenta de que tiene razón. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo empieza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hombres. Entonces San Mateo es representado con el ángel con cabeza de hombre. El Evangelio según San Marcos empieza con la proclamación de Juan el Bautista en el desierto, en la estepa, ¿verdad? Y quien vivía en la estepa eran los animales feroces, el león. Por eso San Marcos es representado con cabeza de león. Lucas empieza con la aparición del arcángel Gabriel a San Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en el templo. Y uno de los sacrificios más habituales en el templo era el toro. Entonces Lucas, cabeza de toro. Y por último el evangelista San Juan, como empieza con esta teología tan elevada, tan alta, en el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios, etc., pues se le ha otorgado la cabeza de águila por el vuelo alto que hace el águila. Y bueno, así entonces ha quedado durante 2000 años y así son representados hoy los 4 evangelistas. Bien, tenemos varias preguntas aquí más, Omar. Vamos a ver, tenemos Margarita Marte dice que ¿por qué si Marcos escribió primero en el orden del Nuevo Testamento aparece Mateo de primero? Es interesante, Margarita. A nosotros en teología se nos enseña que probablemente San Marcos sea el más antiguo, porque cuando uno ve Lucas y Mateo, es prácticamente como Marcos, pero con adiciones, con cosas extras. Sin embargo, eso es una conjetura de nosotros hoy. Los padres de la iglesia, o sea, siglo I, siglo II, siglo III, decían que Mateo era el más antiguo, y muy probablemente ellos conocieron las razones por las cuales era el más antiguo. Entonces, aunque uno pueda hacer conjeturas ahora de la antigüedad de Mateo o de Marcos, realmente son solo conjeturas. San Ireneo de León nos dice que Mateo es el más antiguo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Ahora mismo no lo sabremos. Lo que sí debemos saber es que, primero, eso no debe entrar en conflicto con nuestra fe. Y segundo, es mucho más probable que sea como se decía antes, a como se dice ahora, porque de hecho ese es el orden que tiene la Biblia. O sea, desde el siglo I, Mateo es el primero, Marcos es el segundo. Bien, Omar, tenemos una pregunta de Marisela. No, perdón. Ella dice que si le puede explicar un poco más el tema de los fariseos, saduceos, el origen. Dice Sergio Avelino Rivera. ¿Puedes repetir el origen de los fariseos, saduceos y esenios ligados a los macabeos? Sí, que en tiempos de los macabeos, cuando se une el sacerdocio con el reinado, o sea que ese sacerdote Aristóbulo se hace rey y sus descendientes siguen haciendo eso, había quienes no estaban de acuerdo con esto y entonces algunos grupos se juntaron, se crearon facciones y los fariseos surgen para que no nos mezclemos con los gentiles, o sea, con los griegos de la época, ¿verdad? Y luego con los romanos. Los saduceos sí estaban a favor del poder político, pero realmente, lamentablemente, era a conveniencia. Y por eso existían estos conflictos. Uno se opone más a los fariseos porque no tiene mucha formación, pero realmente grandes enemigos profundos de nuestro Señor Jesucristo eran más los saduceos que los fariseos, porque incluso hubo fariseos que se convirtieron. San José de Arimatea era fariseo y así otros tantos que iban en lo oculto de la noche a seguir al Señor, a escuchar sus enseñanzas. Y los esenios entonces lo que hicieron fue que con toda esta corrupción decidieron salir huyendo a las cuevas del desierto y ahí se establecieron. Pregunta Oliver Peralta. Al momento de crucificar a Jesús, ¿fueron los saduceos, fariseos o fueron todos los judíos? Estaban todos, pero los que proclamaban que lo crucificaran eran entre fariseos y saduceos. Recuerden que se reunió el Sanedrín y el Sanedrín no era solo de fariseos o solo de saduceos,
sino que eran todos, incluyendo a los herodianos, porque había de todo. Al final, el Señor Jesucristo tuvo conflictos con todos los grupos, porque todos los grupos estaban a su manera equivocados. Aquí dice Marisela que en el Evangelio de San Marcos hay una corta aparición de un joven que iba con el grupo cuando apresaron a Jesús y cuando se vio descubierto huyó dejándole la sábana que tenía, etcétera. ¿Se trata del mismo Marcos? La pregunta. Lo que dicen los exegetas es, ese relato no aparece en ningún otro evangelio. Y es muy extraño porque se está narrando el inicio de la amarga pasión del Señor y de repente se describe que un joven envuelto en una sábana estaba ahí, querían agarrarlo, le quitaron la sábana y salió desnudo corriendo. Esto no parecería algo para narrar en la pasión. Entonces los exegetas lo que dicen es, muy probablemente ese es el mismo Marcos cuando era joven, queriendo demostrar que él sí fue testigo de algunos acontecimientos. Entre ellos, el más importante fue cuando prendieron a nuestro Señor Jesucristo. Pregunta Harold Marmolejos. Buenas noches, Mar. Muchas veces hablas de la tradición. ¿Se refiere esto a los relatos que no se pasan por escrito y que en cambio se enseñan generación por generación de forma verbal? ¿Dónde podemos encontrar un compendio de esa tradición? Bueno, si se pasan de manera oral, pues no hay compendios, ¿verdad? De todos modos, algunos padres de la iglesia recopilaron algunas tradiciones. Fíjense que estoy aclarando algunas, para que no vayan a creer que entonces la totalidad, Omar dijo que no está en la Biblia, pero sí está en otro lado. No, no, no. La fe se fundamenta en la tradición, la transmisión oral. ¿Dónde yo puedo encontrar, por ejemplo, si pongo tu pregunta como si fuera mía, ¿dónde yo puedo encontrar por escrito las normas de tu familia de generación en generación? En ningún lugar, nunca la hemos dejado escrita, pero durante 5 generaciones se ha venido haciendo lo mismo. Es eso mismo lo que me estás preguntando. De todos modos, los padres de la iglesia, entiéndase, los santos hombres del siglo II al siglo VII, decidieron recopilar una que otra en sus escritos como fundamento y explicar muchas cosas. ¿Dónde aparece esto? En textos de patrología se llama, o sea, los escritos de ellos son tratados, son largos, son extensos, tienen un lenguaje filosófico teológico porque buscaban defender la fe. Lo advierto por si acaso se ponen a leer y dicen yo no voy a entender esto. No lo compren, están en internet. Así que vayan leyendo en internet y si les parece fácil y digerible, pues compren su libro y subrayen y aprendan y luego me dan un curso a mí para ver si aprendo de eso. Omar, la lectura patrística de la liturgia de las horas es parte de... Ayudan, sí, ayudan. exactamente. La lectura patrística de la liturgia de las horas, o sea, del oficio de lectura, son gotitas del mar inmenso que hay de la patrística, ¿verdad? Gotitas, pero que sí ayudan en muchos aspectos. Y son una joya. Sí, son joyas. 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 Ok, pregunta usted, Vilma Cabrera, usted habló de los grupos de David, fariseos, saduceos, esenios, etcétera. ¿De cuál grupo son descendientes los que actualmente profesan el Corán? Si es que vienen de esa época. No, de ninguno. El Islam nace en el siglo VII y los que yo estoy describiendo son del siglo I antes de Cristo y durante nuestro Señor Jesucristo. El Islam, siglo VII, surge con Mahoma, que lamentablemente tenía influencia cristiana. Digo lo de lamentablemente porque él tomó todo eso de que él conocía del cristianismo para fundar su fe, su credo. Y por eso él dice que se le apareció el arcángel Gabriel en una cueva, etcétera. Pero no descienden de ninguno de ellos. Pregunta Zoraida, para poder conocer a la vida de Dios en la persona de Jesús, ¿tendríamos que ver todos los evangelios o uno de los sinópticos y el de San Juan? Todos, porque hay cosas que ocurren solamente en uno de los evangelios. Por ejemplo, eso del joven en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? El que sale desnudo. Pero también, por ejemplo, el Señor resucitar el hijo de la viuda, eso ocurre solamente en un evangelio. Aquello de que
Las madrigueras tienen su hogar, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Eso es solo de un evangelio. Por eso es que la iglesia ha mantenido, dice la iglesia, el evangelio tetramorfo. O sea, el evangelio en 4 formas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué? Porque así nos vino del Señor. Además, si son 4 los ángeles que sostienen el trono de Dios, ¿podía uno sostener el trono de Dios? Podía. ¿Quiso Dios? No quiso. Pues así mismo entonces la verdadera fe en los evangelios nos viene por estos 4 evangelios. Así que leer los 4, claro, en la fe de la iglesia. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, Omar. Sí. La pregunta es, bueno, vamos a hacer 2, ya para terminar. Dice Diana González, ¿católico viene de esa carta dirigida a la Iglesia Universal o hay otro origen del por qué nos llamamos católicos? No, no viene de ahí. Ese nombre se lo pusimos luego, ¿verdad? Pero el nombre de católico viene de universal y el primer registro escrito. Recuerden que nosotros no somos la religión del libro, ¿verdad? O sea, todo era oral. Pero escrito, el primer testimonio escrito que tenemos es de finales del siglo I, principios del siglo II, que San Ignacio de Antioquía, obispo en Antioquía, sucesor de San Pedro y de San Juan, dijo, ahí donde está el obispo, ahí está la iglesia católica. Quiere decir que desde el primer siglo nos estamos llamando católicos y eso nunca ha sido un inconveniente. De hecho, hay un santo en Barcelona que él dice, cristiano es mi nombre y católico mi apellido. Cristiano lo que significa es a quién sigo y católico lo que significa es a qué él me envió. Yo sigo a Cristo y él me envió a las naciones. O sea que cristiano y católico no son opuestos, sino que católico es la manera más plena de describir el cristianismo. Yeah. Finalmente, pregunta Víctor Marmolejos, si existen físicamente los originales de estos libros del Nuevo Testamento. No se han hallado, porque la intención de escribir un original y preservarlo en una iglesia creciente no era lo que sucedía, sino que lo que se hacía era copiarlos. Se copiaban y se mandaban a otros lugares. Y por eso nosotros lo que tenemos ahora, por ejemplo, en la Vulgata, es la traducción que hiciera San Jerónimo. Ese sí es el original de San Jerónimo. Pero el original griego de Lucas, el original arameo de Mateo, etcétera, todavía no se han encontrado. Y si se encuentran, no es tan fácil de decir, ah, mira, aquí encontramos el original. ¿Cómo tú lo sabes? Ah, porque tiene un sello que dice que es original. No, no hay manera de saberlo. Quizá nos hemos topado con el original y no nos daremos cuenta hasta el final de los tiempos. Copyright no viene. Exacto. El próximo lunes vamos a pedirte, por favor, que hagas una oración ya de acción de gracias para terminar nuestra formación del día de hoy y a todos los hermanos que pasen una feliz noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque a lo largo del día pudimos ver tu rostro, escuchar tu voz. Te pedimos perdón por las cosas en las que fallamos y te pedimos que mañana podamos ser cada día mejores, que podamos nosotros ser más como tú, más de ti, y que todo lo que hemos aprendido hoy sea desde la humildad para glorificarte en nuestras vidas. De manera especial, hoy lunes te pedimos por nuestros hermanos que están en el purgatorio, para que ellos puedan acceder a tu misericordia lo antes posible, que nuestros sacrificios, los que hemos hecho hoy, te sean agradables y puedan lograr que ellos accedan a la gloria, por la intercesión de la Santísima Virgen María. Y a ti, Virgen Santa, te pedimos que vigiles nuestro sueño y nuestro descanso, para que así, muriendo como murió nuestro Señor Jesucristo en el anochecer de su vida, así entonces, al clarear el día, resucitemos también con Él mañana y podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que pasen todos buenas noches, Omar. Gracias. A ustedes. Bye, bye.